Continuamos entonces con la segunda parte de la novena unidad didáctica, metabolismo. Hemos visto hasta aquí que la glucosa se ha degradado hasta formar ácido pirúvico durante la glucólisis. En la siguiente etapa, y en presencia de oxígeno, se producirá la oxidación progresiva de este ácido pirúvico a dióxido de carbono y agua, proceso conocido como respiración celular. Antes de avanzar con los principales conceptos de la respiración celular, haremos un repaso de los principales conceptos vistos en el video anterior, o sea, en la primera parte de la novena unidad didáctica. Hemos visto que el glucógeno, un polímero, es capaz de degradarse a sus unidades estructurales, la glucosa, y este proceso se llama glucogenólisis. A la vez, la glucosa puede unirse para formar glucógeno, proceso anabólico conocido como glucogenogénesis. Sabemos además que la glucosa puede transformarse en pentosa, sustancia necesaria para la síntesis de los nucleótidos constituyente de los ácidos nucleicos, y este proceso se llama vía de las pentosas. A la vez, la glucosa es capaz de degradarse y producir dos moléculas de ácido pirúvico, NAD y ATP, y este proceso se llama glucólisis. A la vez, sustancias no glucídicas como el lactato, algunos aminoácidos, glicerol y el mismo ácido pirúvico son capaces de convertirse en glucosa, proceso conocido como gluconeogénesis. El ácido pirúvico formado durante la glucólisis puede, por un proceso llamado fermentación alcohólica, transformarse en alcohol etílico, o bien, en función de las enzimas que posea el cuerpo, el organismo o el microorganismo, transformarse en ácido láctico, proceso conocido como fermentación láctica. Esto fue lo que hemos visto en el video anterior. Entonces, veremos ahora las tres etapas del catabolismo de los hidratos de carbono. El catabolismo, recordemos, implica todas aquellas reacciones en las que hay degradación o destrucción, es decir, que vamos desde ciertas moléculas hacia moléculas más pequeñas, las vamos degradando, las vamos destruyendo. Y el objetivo primordial de todo el catabolismo es producir ATP y también a veces unidades de construcción. El catabolismo tiene tres etapas, ya la habíamos mencionado en el video anterior. Etapas o fases, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Ya hemos visto que en la etapa o fase 1, el glucógeno, que es un polímero que se acumula principalmente en hígado y músculos, puede degradarse y al degradarse va a producir unidades de glucosa, moléculas de glucosa. Y como estamos degradando, este proceso se conoce como glucogenólisis. Ahora bien, la glucosa, cuando está en exceso, se va a acumular, se va a depositar principalmente en músculo e hígado, y a partir de moléculas de glucosa vamos a formar más glucógeno, proceso conocido como glucogenogénesis. También hemos visto que la glucosa, una molécula de 6 carbonos, puede continuar su proceso catabólico o de degradación para formar dos moléculas de ácido pirúvico, más 2 NADH, más 2 ATP, proceso conocido como glucólisis, que ocurre en el citoplasma de las células. Este ácido pirúvico puede volver a formar glucosa, si es que el organismo lo requiere, y este proceso se llama gluconeogénesis.
También este ácido pirúvico puede formar ácido láctico en los casos, por ejemplo, de ejercicio intenso. El ácido pirúvico se transforma en ácido láctico, sale a la sangre, llega al hígado y en el hígado vuelve a formar ácido pirúvico, que es el ciclo que habíamos visto en el video anterior. El ácido pirúvico, molécula de 3 carbonos, puede continuar degradándose. Y ese proceso en el que el ácido pirúvico continúa su degradación hacia moléculas aún más pequeñas es el que se conoce como respiración celular. La respiración celular es un proceso aeróbico. ¿Qué significa esto? Que es un proceso que va a ocurrir en presencia de oxígeno. Es decir, que para que la respiración celular ocurra, necesitamos oxígeno. Durante el proceso de respiración celular, el ácido pirúvico se transforma en acetilcoenzima A. Y el acetilcoenzima A ingresa al muy conocido ciclo de Krebs. Y durante el ciclo de Krebs, este acetilcoenzima A se va a ir degradando para producir coenzimas reducidas, es decir, NADH y FADH, y además dióxido de carbono. Este dióxido de carbono que eliminamos con la respiración se produce en gran medida en el ciclo de Krebs. Estas coenzimas reducidas producidas durante el ciclo de Krebs van a ir a un nuevo lugar para cumplir un nuevo proceso. Van a ir a la cadena de transporte de electrones, que está ubicada, ya vamos a ver en qué parte de la mitocondria. La cadena de transporte de electrones está constituida por una serie de proteínas cuyo objetivo primordial es, en presencia de oxígeno, o sea que para que la cadena funcione necesitamos oxígeno, si no hay oxígeno la cadena no funciona, y al funcionar produce agua. O sea que el agua se produce en la cadena de transporte de electrones. Y lo que es más importante, por lo cual la célula realiza todo este complicado e intrincado trabajo, va a producirse en este proceso, en la cadena de transporte de electrones, ATP, o sea, energía rápidamente utilizable. Se va a producir la gran cantidad de ATP, se va a producir en la cadena de transporte de electrones. Estas coenzimas reducidas que mencionamos recién, NADH y FADH, son las que traen la energía que en este lugar se utiliza para fabricar ATP. O sea, el lugar donde se produce el ATP es la cadena de transporte de electrones, la gran cantidad de ATP. Después nosotros hemos visto que hay otros lugares, pero donde la producción de ATP es más escasa. Todo este proceso, o sea, la transformación de pirúvico en acetilcoenzima A, el ingreso del acetilcoenzima A al ciclo de Krebs, la producción de estas coenzimas reducidas, el ingreso de estas coenzimas a la cadena de transporte y la producción de ATP ocurren en la mitocondria. Todo lo anterior había ocurrido fuera de ella. O sea que la respiración celular tiene dos grandes etapas, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, que son las cosas sobre las que vamos a ahondar en el resto de este vídeo. El lugar o espacio físico de la célula donde se produce la respiración celular, ya lo dijimos, es la mitocondria. Por eso vamos a observar a la mitocondria con más detalle para entender su estructura. La mitocondria es una organela de las células eucariotas que está constituida, como ustedes ya deben saber, contiene dos membranas. Una membrana externa que es permeable a la mayoría de las sustancias
o sea, moléculas pequeñas, y una membrana interna que tiene una permeabilidad selectiva. Solo pueden pasar a través de ella moléculas como el ácido pirúvico y el ATP, pero están restringidos el paso a través de la membrana interna de otras moléculas. Es lo que se llama una permeabilidad selectiva. Entre la membrana interna y la membrana externa queda un espacio que se llama justamente espacio intermembrana. Y en el interior y rodeado por la membrana interna encontramos la matriz mitocondrial, que es el lugar o espacio físico de la célula donde se va a producir el ciclo de Krebs. En cambio, la cadena de transporte electrónico va a ocurrir o va a suceder en la membrana interna de la mitocondria. Hasta ahora lo que hemos visto con más detalle es esta primera etapa que está marcada en este dibujo. En esta primera etapa, la glucosa, una molécula de 6 carbonos, se degrada a 2 moléculas de 3 carbonos cada uno, denominada ácido pirúvico o piruvato. Y en ese proceso se producen 2 ATP y 2 NADH. Y este es un proceso que ocurre en el citoplasma celular. Entonces en este proceso se produce ATP, pero solo 2. Una vez formado este piruvato, ya lo mencionamos, puede volver a formar glucosa, si el organismo lo precisa, o puede también entrar a la mitocondria y continuar su degradación u oxidación. Y esto que ocurre dentro de la mitocondria es la respiración celular. La respiración celular, que es un proceso que ocurre en presencia de oxígeno. Ya dijimos hoy que necesitamos oxígeno para que este proceso avance, y en esta etapa la glucosa que ha venido oxidándose, que se ha oxidado a ácido pirúvico, va a continuar su proceso de degradación para producir dióxido de carbono y agua, y lo que a la célula le interesa, ATP, porque con esto la célula puede realizar los trabajos celulares y mantenerse viva. Es decir, que la respiración celular, que ocurre, como lo vemos en el gráfico, en la mitocondria, consta de una segunda etapa en el que el ácido pirúvico, que tiene 3 carbonos, se va a convertir en acetilcoenzima A, que el acetil es una molécula de 2 carbonos, porque el siguiente paso, que es el ciclo de Krebs, en este ciclo solo pueden entrar moléculas que tengan 2 carbonos. Entonces, ese ácido pirúvico de 3, la célula, o sea, la mitocondria, se transforma en acetil, que se une a la coenzima A, ya lo vamos a ver con más detalle, para formar acetilcoenzima A, que es el que va a ingresar al ciclo de Krebs, que como lo indica el gráfico aquí, es un ciclo que ocurre en la matriz de la mitocondria. En este ciclo se van a producir unas ciertas coenzimas reducidas llamadas NADH y FADH, que van a ingresar al cuarta y última etapa, que es la cadena respiratoria, la cadena transportadora de electrones o la cadena de transporte de electrones, como ustedes lo quieran llamar. Y es en esta última etapa donde se va a producir la gran cantidad de ATP, 32 ATP. O sea, esta es la parte donde la célula logra producir lo que le interesa en mayor cantidad, logra producir la mayor cantidad de ATP. Es decir, que partiendo de una molécula de glucosa que estaba en el citoplasma, a través de todo este proceso
en el que se requiere, entre otras muchas cosas, oxígeno, se forman 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua y una gran cantidad de ATP. Ya vamos a ver cuánto. La respiración celular corresponde a estas 3 últimas etapas, es decir, la transformación de piruvato a acetilcoenzima A, el ingreso al ciclo de Krebs y la cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones. Entonces vamos a abocarnos a entender con un poco más de detalle estas 3 últimas etapas que corresponden a la respiración celular y son el mecanismo que tienen nuestras células para obtener ATP y lograr mantener el trabajo celular y por lo tanto la vida. A riesgo de ser repetitivos, volvemos a decir que en el primer paso en el proceso de oxidación de la glucosa en el citoplasma, proceso conocido como glucólisis, la glucosa, una molécula de 6 carbonos, se degrada, se rompe, formando 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato, y en ese proceso produce 2 ATP y 2 NADH. Estas 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato formadas durante la glucólisis pasarán ahora a la siguiente etapa, que es la respiración celular. Este ácido pirúvico o los ácidos pirúvicos formados durante la glucólisis atravesarán la membrana externa de la mitocondria, luego la membrana interna y llegarán a la matriz mitocondrial, donde se producirá la respiración celular en estos 2 lugares, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones, como ya habíamos mencionado. El ácido pirúvico es una molécula de 3 carbonos, pero el ciclo de Krebs solo puede recibir moléculas que tengan 2 carbonos. Es decir, que el primer paso en la respiración celular es la oxidación del piruvato, que va a consistir en la pérdida de un carbono. Aquí tenemos al ácido pirúvico o piruvato. Ven, lo que decíamos hoy, es una molécula de 3 carbonos, que este es el carbono 1, el carbono 2 y el carbono 3. Este piruvato debe perder un carbono para poder luego ingresar al ciclo de Krebs, porque como ya dijimos, el ciclo de Krebs solo va a aceptar moléculas de 2 carbonos. Es por ello que el piruvato se degrada y pierde esta parte de la molécula llamada grupo carboxilo. Recuerdan ustedes allá por el tema 4 que veíamos los grupos carboxilos de los ácidos grasos. El ácido pirúvico piruvato no es un ácido graso porque es un ácido graso de cadena muy corta. La molécula se rompe en esta zona, se pierde este grupo carboxilo. ¿Cómo se pierde? Fíjense, carbono, oxígeno 2. Es decir, que este grupo carboxilo se va, por eso la flecha está hacia afuera, como dióxido de carbono. Aquí tenemos el primer dióxido de carbono que vamos a producir durante el proceso de oxidación de la glucosa. Lo que queda, al perderse este carbono, lo que queda es una molécula de 2 carbonos. Esta molécula de 2 carbonos recibe el nombre de grupo acetilo. Tiene 2 carbonos, se llama grupo acetilo. Este grupo acetilo es tomado por la coenzima A y se forma la acetilcoenzima A. O sea que la acetilcoenzima A es la coenzima A unida al grupo acetilo que viene de la oxidación del piruvato. Y en ese proceso, además de perderse una molécula de dióxido de carbono, formarse la acetilcoenzima A, se forma también un NADH, o sea, una molécula altamente energética que luego vamos a ver qué sucede con ella. Entonces, resumiendo, por cada molécula de glucosa
que comenzó su proceso de degradación en el citoplasma, que en ese proceso produjo 2 moléculas de ácido pirúvico piruvato, estas 2 moléculas entraron a la mitocondria, la matriz mitocondrial, y el primer paso es la oxidación. Como son 2 moléculas de piruvato, por cada glucosa se van a producir 2 dióxidos de carbono y 2 NADH más 2 grupos acetilo. Por cada glucosa que se ha degradado durante la glucólisis, se han formado 2 moléculas de piruvato, las que al oxidarse dan lugar a la formación de 2 moléculas de NADH y 2 moléculas de dióxido de carbono. Hasta aquí la degradación de la glucosa para entrar luego a la siguiente etapa, que es el ciclo de Krebs. Entonces, hemos visto que durante la primera parte en el proceso de degradación de la glucosa, proceso conocido como glucólisis, la molécula de glucosa de 6 carbonos se degrada y forma 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato. La glucosa de 6 carbonos se degrada y forma 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato, aquí están las dos, más 2 NADH más 2 ATP, y que este proceso, conocido como glucólisis, ocurre en el citoplasma. También hemos hablado que estos ácidos pirúvicos o piruvatos formados durante la glucólisis van a ingresar a la mitocondria en un segundo proceso denominado oxidación del piruvato. Y durante la oxidación del piruvato, el ácido pirúvico o piruvato de 3 carbonos va a perder un carbono y va a formar acetilcoenzima A más NADH. Entonces, como de la glucosa han provenido 2 piruvatos, cada piruvato va a dar lugar a una acetilcoenzima A, un dióxido de carbono y a un NADH. Lo mismo este otro. Es decir que, en definitiva, hasta este momento, desde el punto de vista energético, hemos obtenido 2 ATP durante la glucólisis y 4 NADH, 2 durante la glucólisis y 2 más durante la oxidación del piruvato. Entonces nos toca ver ahora, partiendo de la acetilcoenzima A, el tercer paso, que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, que como sabemos y dijimos, porque hemos dicho que toda la respiración ocurre en las mitocondrias, el ciclo de Krebs es un proceso que va a ocurrir también en la matriz mitocondrial, al igual que la oxidación del piruvato, y en el que la sustancia que va a ingresar al ciclo de Krebs es la acetilcoenzima A, cuya fórmula resumida es la siguiente. Es el grupo acetilo transportado por una coenzima llamada coenzima A. Por eso esto se llama acetilcoenzima A, y que es la sustancia que va a ingresar al ciclo de Krebs. Nos toca ver ahora ciclo de Krebs. Esto es como un largo camino, lento pero imperturbable, a lo largo del metabolismo de la glucosa. Primer paso, glucólisis. Segundo paso, oxidación del piruvato. Tercer paso, ciclo de Krebs. Veamos ahora con más detalle el ciclo de Krebs. Nos toca ahora ver entonces el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es un conjunto de reacciones químicas acopladas. Es un proceso bastante complejo en el que cada reacción química está catalizada por una enzima diferente. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros en esta asignatura? Las preguntas con relación al ciclo de Krebs que vamos a hacer nosotros son las siguientes. ¿Qué sustancia ingresa al ciclo? Al ciclo ingresa la acetilcoenzima A.
la molécula que se ha formado en el paso previo a partir de la oxidación del piruvato. También vamos a preguntarle a ustedes cuáles son los productos del ciclo de Krebs. Es decir, que cuando este grupo acetilo ingresa al ciclo, ¿qué sustancias se forman? Y a medida que este grupo acetilo se va degradando, en el ciclo de Krebs se forman 3 NADH. Aquí vemos marcado 1, este es el punto en que se forma el primer NADH. Aquí tenemos el segundo NADH y aquí, ya casi al terminar el ciclo, el tercer NADH. Es decir, que por cada grupo acetilo que se degrada, se forman 3 NADH, 3 coenzimas reducidas altamente energéticas. ¿Qué más? Vemos un FADH. ¿En qué momento? En este punto del ciclo. ¿Qué más? Se forman 2 moléculas de dióxido de carbono que están aquí marcadas con color turquesa y además se forma un ATP. Es decir, ingresa al ciclo un acetilcoenzima A, se va degradando y en ese proceso de degradación se forman 3 NADH, un FADH, 2 moléculas de dióxido de carbono y un ATP. Y la tercera pregunta que hacemos es ¿dónde ocurre el ciclo de Krebs? Y ya lo mencionamos muchas veces, el ciclo de Krebs ocurre en la mitocondria, para ser más exacto, en la matriz mitocondrial. Entonces, por cada grupo acetilo, 3 NADH, un FADH, 2 dióxido de carbono y un ATP. Y recordemos que por cada glucosa que se degradó, se generaron 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato y estas dieron lugar a 2 grupos acetilos, que son los que van a ingresar al ciclo y van a producir los productos que ya mencionamos. Es decir, que si bien el ciclo es algo bastante complejo, las preguntas que nosotros hacemos son bastante simples. Haciendo un resumen y poniendo especial atención a la energía obtenida a partir de una molécula de glucosa, hemos visto que durante la glucólisis, esta molécula de glucosa se ha degradado para formar 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato, los cuales han ido a la matriz mitocondrial, se han oxidado por un proceso conocido como oxidación del ácido pirúvico del piruvato, y en estos 2 procesos lo que se ha obtenido ha sido 2 moléculas de ATP y 4 moléculas de NADH. Estos ácidos pirúvicos oxidados han formado grupos acetilo, 2 a partir de cada molécula de glucosa, los cuales han ingresado al ciclo de Krebs para producir cada uno 3 NADH, un FAD, un FADH y un ATP. Vamos a multiplicar por 2 esta cantidad de energía producida porque son 2 los grupos acetilos que han ingresado al ciclo de Krebs. Es decir, que resumiendo, hasta este momento, lo que hemos producido a partir de una molécula de glucosa ha sido 4 ATP, que están aquí, 2 durante la glucólisis y 2 más durante el ciclo de Krebs, una por cada acetilo, 10 NADH, 6 por los grupos acetilos más los 4 NADH durante la glucólisis y oxidación del piruvato y 2 FADH, 1 por cada grupo acetilo. Es decir, que por cada molécula de glucosa hasta este momento se han producido 4 ATP más 10 NADH más 2 FADH. Tenemos que ver ahora el cuarto y último paso, o cuarta u última etapa, que es la cadena de transporte de electrones,
o cadena respiratoria o cadena de transporte transportadora de electrones. O sea, el último paso, que es el lugar donde se va a producir la gran cantidad de ATP, que es el objetivo final de la célula, obtener ATP para poder solventar, pagar sus gastos, sus trabajos celulares y por lo tanto poder sobrevivir. Nos toca ver ahora este proceso bien complejo que ocurre no en la matriz mitocondrial sino en las crestas mitocondriales, la cadena de transporte de electrones, el último paso en el proceso de oxidación de la molécula de glucosa. La cadena de transporte de electrones es un proceso complejo que ocurre en las mitocondrias. Para ser más exactos, en la membrana mitocondrial interna. Como ya vimos, la estructura de una mitocondria es la siguiente. Posee dos membranas, una membrana mitocondrial interna y una membrana mitocondrial externa. En el interior encontramos la matriz mitocondrial, que ya hemos visto, es el lugar donde ocurre el ciclo de Krebs. Y entre ambas membranas tenemos el espacio intermembrana. La presencia de estas dos membranas, interna y externa, es fundamental en el proceso, en el mecanismo de la cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones se compone de 4 complejos proteicos denominados 1, 2, 3, 4 y a lo que se le suma un quinto complejo que es este que vemos acá dibujado, que es el complejo multienzimático ATP sintasa, que sería la planta hidroeléctrica donde se van a producir los ATP. Estos complejos multiproteicos reciben los hidrógenos y sus correspondientes electrones que son transportados por el NADH y el FADH, que son coenzimas reducidas que ya hemos visto, se producen durante la glucólisis, la oxidación del piruvato y el ciclo de Krebs. Estas coenzimas reducidas traen, como ya dijimos, los hidrógenos y sus electrones y los entregan a los complejos proteicos ubicados en la membrana mitocondrial interna. Estos electrones y sus correspondientes protones recibidos son enviados hacia el espacio intermembrana, generando un gradiente de concentración elevado de protones, los que al volver hacia la matriz mitocondrial generan la suficiente energía como para hacer que el ATP se transforme en ADP. Estos protones que vuelven a la matriz mitocondrial con sus correspondientes electrones son tomados por el oxígeno, por eso es aquí donde se produce, es la etapa realmente anaeróbica de la respiración celular, para formar agua. O sea que la producción de energía en las mitocondrias, en la cadena de transporte de electrones, tiene lugar en dos grandes pasos. Uno, la creación de un gradiente de concentración de protones elevado en el espacio intermembrana, que son los protones que han venido que se han producido y han venido a la matriz mitocondrial, son eyectados hacia el espacio intermembrana, y la segunda etapa, cuando estos protones atraviesan la ATP sintasa, generan suficiente energía para producir ATP. En la cadena de transporte de electrones, por cada NAT que ingresa, se generan 3 ATP, o sea, la energía que traen el NADH es suficiente para generar 3 ATP. Y cada FAT, en cambio, tiene la energía suficiente para generar solo 2. Bien.
Veamos ahora el balance energético de la oxidación de la glucosa, es decir, calculemos, según lo que hemos estado desarrollando, cuál es la cantidad de energía, o sea, la cantidad de ATP que se obtiene cuando oxidamos completamente una molécula de glucosa a dióxido de carbono y agua. Hemos visto que el proceso de degradación de la glucosa comienza con la glucólisis. Durante la glucólisis, proceso anaeróbico que ocurre en el citoplasma celular, la glucosa se degrada y forma dos moléculas de ácido pirúvico o piruvato, y que en este proceso se generan 2 NADH y 2 ATP. Estos 2 NADH equivaldrían en la cadena de transporte electrónico a 6 ATP. Y estos 2 ATP, o sea que tendríamos un total de 8 ATP. Sin embargo, debemos recordar que la glucólisis es un proceso que ocurre en el citoplasma de la célula. Y por lo tanto, estos NADH formados en el citoplasma de la célula deben viajar hasta la mitocondria, ingresar a ella para entrar a la cadena de transporte electrónico, otra cadena respiratoria, y eso implica un gasto de 1 o 2 ATP. O sea que en la glucólisis la ganancia neta en realidad no es de 8 ATP, sino es de 6 ATP. Luego de la glucólisis viene la oxidación del piruvato, que ya es un proceso, que lo hemos dicho, ocurre en la mitocondria de las células, en la matriz mitocondrial. Y en este proceso se generan 2 NADH. Por cada piruvato que se oxida a acetil se genera 1, como son 2 piruvatos los que generaron la glucosa, son 2 NADH, lo que equivale a 6 ATP. Y finalmente este grupo acetilo, cada uno de los grupos acetilos que se han formado durante la oxidación del piruvato, ingresa al ciclo de Krebs y producen 6 NADH, 2 FADH y 2 GTP o ATP. Estos 6 NADH generarán 18 ATP, estos 2 FADH generarán 4 ATP, porque recordemos que en la cadena de transporte electrónico cada NADH genera 3 ATP y cada FADH genera 2 ATP, o sea que tendríamos un total de 24 ATP. Si sumamos todo esto, a partir de una molécula de glucosa que se oxida completamente a dióxido de carbono y agua, se generan 36 ATP, que podría tal vez resultarnos poco, puesto que representa el 40% de la energía que tiene una molécula de glucosa. Sin embargo, el hombre aún no ha podido hacer ninguna máquina lo suficientemente eficiente para obtener energía a partir de un combustible. En este caso el combustible es la glucosa. Entonces, a partir de la oxidación completa de una molécula de glucosa obtenemos 36 ATP. Entonces, haciendo un resumen de lo que hemos visto tanto en este como en el video anterior, podemos decir que en la fase 1 del catabolismo, las grandes macromoléculas, como los acilglicéridos, el glucógeno y las proteínas, se degradan a sus unidades constituyentes, es decir, ácidos grasos y glicerol, glucosa y aminoácidos. Hemos visto también que la degradación del glucógeno para formar glucosa es un proceso que se denomina glucógenolisis, proceso catabólico. En esta misma fase 1, estas unidades estructurales o unidades constituyentes pueden volver a formar las macromoléculas que le dieron origen. Los acilglicéridos y los ácidos grasos formarán glicerol, la glucosa formará glucógeno, proceso conocido como glucógenogénesis, y los aminoácidos formarán proteínas. Con flechas verdes están indicados todos los procesos anabólicos, mientras que con las flechas rojas indicamos los procesos catabólicos. En la fase 2 del metabolismo, estas unidades constituyentes
se degradan a un intermediario común. La glucosa, luego de degradarse a ácido pirúvico, proceso conocido como glucólisis, se degrada a acetilcoenzima A. También podemos obtener glucosa a partir de sustancias no glucídicas como el ácido pirúvico, el ácido láctico, el glicerol y algunos aminoácidos, y este proceso es conocido como gluconeogénesis. La glucosa también va a dar origen, si fuese necesario, el organismo así lo requiere, o será utilizada para formar pentosa, proceso conocido como vía de las pentosas. El ácido pirúvico, que proviene de la glucólisis, puede formar alcohol etílico, proceso conocido como fermentación alcohólica. Y este mismo ácido pirúvico también, según las circunstancias, podrá formar ácido láctico, que nuevamente podrá volver a formar ácido pirúvico, el cual formará glucosa, o bien se degradará a acetilcoenzima A. Lo interesante es que la acetilcoenzima A no solo proviene de la degradación de la glucosa previo paso por ácido pirúvico, sino que también se puede formar a partir de los aminoácidos y a partir de los ácidos grasos. Es decir, que la acetilcoenzima A, que va a entrar al ciclo de Krebs, puede formarse a partir de la glucosa previo que se ha transformado en ácido pirúvico y que se ha oxidado a acetilcoenzima A, o puede provenir también de la degradación de los aminoácidos o de los ácidos grasos. Pues por eso decimos que la acetilcoenzima A es el intermediario común en la degradación de las macromoléculas. A partir de acetilcoenzima A, el organismo puede volver a formar aminoácidos y también puede volver a formar ácidos grasos, pero no puede formar ácido pirúvico. En la fase 3, este acetilcoenzima A ingresará al ciclo de Krebs para producir, por cada acetil que ingresa, 3 NAD, un FAT y un ATP. Y además generar dióxido de carbono. Estas coenzimas reducidas NAD y FAT ingresarán a la cadena de transporte de electrones, la cual precisa oxígeno para funcionar. Este oxígeno se combinará con los electrones y protones para formar agua y en ese proceso complejo producirá la gran cantidad de ATP, que es el objetivo de la célula, obtener energía para su funcionamiento celular. Todo esto forma parte del metabolismo de los seres vivos. Bueno, hemos llegado al final de la unidad. Felicitaciones.